Josué, puedes pasar aquí al frente, Josué, y si puedes orar por mí, por favor. Bendito Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de ti, oh Dios nuestro. Bendice la vida de mi hermano, Señor, y que sea usado por tu Santo Espíritu, Señor, para llevar la palabra tuya, Señor, a cada uno de nosotros. Y que nosotros, Padre Santo, pongamos por obra tus palabras para engrandecer tu nombre en esta tierra. En el nombre de Jesús pedimos la salvación por Baja California Sur, por México, por el mundo. Amén. Gracias, hermano. Como hubiera rifa de micrófonos, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en capítulo 12 de Génesis. Y finalmente le doy gracias a Dios porque yo sé que es Dios el que nos habla, el que nos utiliza. Y bueno, para mí, debo decirles, estoy un poco nervioso, no sé, José, falta un poquito más de fe a la oración, yo creo, porque sigo nervioso todavía. Pero gracias a Dios porque, bueno, el Señor es bueno. Definitivamente que el Señor es bondadoso y Él es tierno, y día tras día nos muestra sus misericordias. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y debo confesarles que este mensaje en particular me costó mucho trabajo armarlo. No saben cuánto, la verdad gracias a Dios por eso, porque me permitió estar orando demasiado, creo. Yo creo que nunca he orado tanto en mi vida como en esta ocasión. Gracias a Dios por eso, porque me permitió estar escudriñando la Escritura. Y le decía a Dios, ¿qué quieres decirle no a mí nada más, sino a tu pueblo? Y viendo acerca de la fe, creo que todos nosotros en esta iglesia no estamos tan alejados acerca del concepto de lo que es la fe. Creo que lo hemos visto en un par de ocasiones o muchas más veces. Hemos visto qué es la fe, cómo actúa, exactamente qué es eso de la fe. Pero me quise ir un poquito más allá y de repente se me vino a la mente Abraham. Abraham, sabemos que dice la palabra de Dios en Romanos que Él es el Padre espiritual de nosotros, o Padre de la fe. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos sacar de enseñanza con respecto a Abraham acerca de este Padre de la fe? Y de repente se vino la escena que todos conocemos también, o que la gran mayoría conoce, y es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, Isaac, que le costó mucho trabajo. A la edad de 100 años, Abraham engendró a Isaac y Sara, a los 90 años. Entonces, no era fácil tomar esta decisión. Pero vemos ahí que a Abraham no le costó trabajo. Dice que muy temprano se levantó y él iba a hacer lo que Dios le pidió. Pero me puse a meditar, ¿cómo llegó Abraham hasta ese punto? O sea, ¿cómo le hizo Abraham para que sin chistar pudiera él a la siguiente mañana tomar a su burro, a su hijo, ir a ese monte y empezar a obedecer a Dios, obedecerlo? La verdad es que Abraham no empezó de esta manera. La verdad es que Abraham no empezó así, que Dios le decía algo y luego lo hacía. Abraham tuvo un proceso. Y entonces empecé a caer en cuenta que nuestra fe tiene crecimiento también. Nuestra fe no es algo que se nos da y ya podemos hacerlo todo, o podemos pedirle a Dios, o podemos oír de Dios qué es lo que nos está diciendo a nosotros, y entonces orarle y decirle, Señor, creo en esto, y lo hace. La fe es acción. Y la fe, sin duda alguna, que Dios, dice la palabra de Dios, que probada nuestra fe necesita probarse también para crecimiento de nosotros y de las personas que nos rodean. Y por eso escogí este pasaje de Génesis capítulo 12, un pasaje muy conocido acerca de Abraham. Cuando vemos nosotros a los personajes de la Biblia tan ideales, sin problemas, en el caso de Abraham, que pudo ir y hacer esto, cuando vemos en el caso que viene el ángel y le dice varón esforzado y valiente, que le dice, cuando vemos a David, que Dios le dice un hombre conforme al corazón de Dios, cuando vemos diferentes personajes en la Biblia y el título que Dios le da a esos personajes, de repente nosotros pensamos como que ya nacieron así, o que no pasaron por problemas, y que ellos, o que nosotros tenemos ese ideal más bien de que quisiéramos llegar a ser como ellos. Y está bien, pero la verdad es que hubo un proceso para que esas personas pudieran llegar así como se describe en la Biblia. En el caso de Abraham no fue así todo color de rosa. En el caso de Abraham no empezó de repente creyéndole a Dios. Si bien es cierto, ahorita lo vamos a ver, que él dice que se fue a ese lugar de Ur de los Caldeos, se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, todo por fe. Pero la verdad es que en ese proceso de llegar hasta querer sacrificar a su hijo, a obedecer a Dios más bien, al sacrificio de su hijo, tuvieron que pasar varias cosas. Y es lo que vamos a ver ahorita, cómo Abraham le hizo para creer a Dios y obedecer a Dios. Tal vez usted y tal vez yo de repente decimos, yo quisiera
pues tener esta relación, esta entrega total con Dios. Yo sí lo anhelo. O sea, yo sí deseo tener que obedecer a Dios. Yo sí anhelo que cuando Dios me pide algo, yo hacerlo. Yo creo que ninguno de nosotros está ajeno a eso. Todos quisiéramos pasar por ahí. De hecho, hasta a veces pensamos, me gustaría que fuera por arte de magia, decimos, ¿no? O sea, que Dios me dijera algo y obedecerlo. Que Dios me dijera esto, lo hago. Pero la verdad es que volvemos a nuestra realidad y no todas las veces es así. No me dejarán mentir que de repente pasa por nuestra mente, lo haré. Yo sé que tú me lo pides, Dios, pero mira, está difícil. O yo sé que tú me lo pides, Dios, pero ahorita no tengo la voluntad, ahorita no tengo la fuerza tal vez para hacerlo, pero yo sé que me lo estás pidiendo. Quisiéramos llegar a ese punto como Abraham, yo sé que sí. O quisiéramos llegar al punto tal vez de David cuando dice que fue conforme al corazón de Dios. Pero la verdad es que todos estos héroes de la fe y estos personajes de la Biblia tuvieron un proceso. Y a veces tuvieron descalabros y descalabros fuertes también para llegar a este proceso. Y en ese punto quisiéramos que meditamos en nuestra vida. Tal vez nos encontramos en un proceso que estamos en altibajo ahorita, o que estamos abajo nosotros, pero sí deseamos llegar ahí a esa perfección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos siguiendo el ejemplo de Abraham entonces. ¿Y qué nos dice? Crecimiento en fe. El acto máximo de la fe de Abraham es cuando no se niega a sacrificar a su hijo, Isaac. Y lo hemos visto cómo llegó a ese punto, cómo llegó a no negar a su hijo, pero Jesucristo iba a decir, a su hijo Isaac. Y cómo es que él no se negó y entonces vino la bendición de parte de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que el inicio de Abraham, de esa fe, no fue bien enfocada. Si nosotros lo vemos aquí en el capítulo 12 de Génesis, voy a leer otra versión que yo traigo, pero es lo mismo. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, primero ahí, le había dicho a Abraham, ¿cuándo le dijo? Si nosotros recorremos unos pasajes atrás, en Génesis 11, del 31 al 32, habla acerca del padre de Abraham y es Taré. Y dice, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Yo no creo en las coincidencias cuando es de Dios. Taré se dirigía ¿a dónde? Dice ahí, a Canaán. ¿Y a dónde llegó Abraham también? A Canaán, dice ahí, el último versículo que leímos, y a tierra de Canaán llegó, dice ahí. Lo que yo puedo pensar, y no es una suposición, es que si bien es cierto, cuando dice que Dios le había dicho a Abraham, le había dicho cuando todavía vivía con su padre, ¿sabes qué, Abraham? Necesito que hagas esto, que te vayas de tu tierra, de tu parentela, y te vayas a donde yo te voy a mostrar. Pero ahí estaba su padre. Y yo sé que fue difícil para Abraham tal vez. La verdad, no creo en las coincidencias, pero dice que al final Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Taré iba caminando hacia Canaán, pero se detuvo en Harán. Ahí se detuvo él. Abraham también se detuvo ahí. Y luego dice el 12, pero Dios ya le había dicho, tu lugar no es este. Tu lugar es a donde ibas con tu padre. Es más, Abraham, yo te había dicho a ti primero. Tal vez tú invitaste a tu padre y fueron juntos para allá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mis hermanos, el llamamiento que tenemos nosotros, obviamente es personal, que nos hace Dios, pero también es grupal. De repente Dios nos mueve como iglesia a hacer algo y tenemos que entender que es la voz de Dios, pero también nos mueve a nosotros a hacer algo en lo personal. En este caso, Abraham supo que era de Dios, supo que el llamamiento y la visión que había tenido era de parte de Dios. Ahora, podemos pensar nosotros, ¿por qué Abraham no dejó a su padre? ¿Por qué Abraham no dejó y se fue solo, sino esperó hasta que muriera su padre? No lo podemos saber, no dice la Biblia por qué pasó esto, pero lo que sí podemos saber es que Abraham decidió por fin irse cuando pasaron estas dos cosas. Cuando su padre falleció y cuando Dios le volvió a decir a Abraham, necesito que vayas o que hagas lo que yo te había dicho. Entonces la primera enseñanza que podemos sacar a nosotros, ¿qué te ha dicho Dios a ti ya que hagas? ¿Qué te había dicho en el pasado y que hoy te está recordando que tienes que hacer o que tenemos que hacer? ¿Qué nos ha recordado Dios a nosotros? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuándo empezamos a caminar en el camino de Dios y que nos detuvimos en una tierra que no era la voluntad de Dios? O más bien ahorita podemos preguntar, ¿estamos detenidos en un lugar que sabemos que no es de Dios, que no era el fin de lo que Dios estaba ordenando? Puede ser que estemos así. Taré se detuvo en Harán, pero el llamamiento era para Abraham y que se fuera a la tierra de Canaán.
Vemos aquí en el capítulo 12, versículo 1, dice que entonces Dios lo llamó y le dijo, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que la tierra de Canaán llegó. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás detenido en un lugar que sabes que no es la voluntad de Dios? ¿Estás detenido en un lugar o en alguna situación que sabes que no es la voluntad de Dios? ¿Por qué no recuerdas hacia dónde Dios te había llamado al principio? ¿Por qué no recuerdas de lo que Dios te sacó y te dijo, es que no es aquí, es que necesito que vayas para allá, lo que tú ya sabes? Abraham lo sabía. Probablemente, y uso esa palabra probablemente, lo compartió con su padre. Su padre estuvo de acuerdo, pero su padre, al final de cuentas, se estableció en Harán. Y ahí se estableció Abraham también. Pero Dios, dice ahí, ya le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Falleció su padre. La fe de Abraham no estaba enfocada 100% en Dios. Si bien es cierto que obedeció a Dios, pero esperó hasta que pasara un acontecimiento para que entonces obedeciera a Dios. ¿Qué tenemos que esperar nosotros para obedecer a Dios? Ya nos ha dicho Dios a nosotros que hagamos algo. Ya te ha pedido Dios que hagas algo en tu vida o cambio o ajuste. ¿Lo has hecho? Eso es lo que Dios quiere, que lo obedezcamos de esa manera. ¿Cómo llegó Abraham? Otra vez vuelvo a la pregunta. ¿Cómo llegó Abraham a sin chistar poner a su hijo en el sacrificio y iba a sacrificarlo? Empezó aquí. Empezó primero tal vez con ciertas dudas y diciendo, bueno, me habías dicho esto, lo hago. Me voy de mi tierra y mi parentela porque tú me lo habías dicho, Dios. Tal vez no lo hice en el momento. Tal vez cuando me dijiste a mí solo, pero yo invité a mi padre. Tal vez, no sé. Pero tú, Señor, tienes el camino ya definido para mí y necesito obedecerte. Eso es lo primero. También otra cosa que me llama la atención es que en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, versículo 10, empecé a ver la genealogía de lo que pasó después del diluvio. Y dice ahí que Sem, el capítulo 11, versículo 10, Sem era de 100 años y engendró, a ver si lo pronuncio bien, Arfaxad, dice ahí. Engendró a Arfaxad. ¿Y eso qué tiene que van a decir ustedes, no? La verdad es que si tú empiezas a sumar, simple aritmética, después quién engendró a Arfaxad y quién engendró a después y así, a varios, llegas a la conclusión, bueno, la conclusión, de hecho ahí viene la suma, son 292 años que pasó desde el diluvio hasta que dice Taré engendró a Abraham a la edad de 70 años. 292 años. Y lo curioso y lo bonito de esto es que dice la palabra de Dios que Noé vivió 350 años después de que pasó el diluvio. ¿Sí? O sea que quiere decir que Abraham oyó que había un hombre todavía que estaba vivo ahí en su generación y que estuvo en el diluvio. Y ese hombre era Noé. La palabra de Dios nos dice ahí, engendró a tal persona, a la edad de 30 años engendró a este y así, empieza a sumar uno todo, son 292 años cuando Taré, el padre de Abraham, engendró a Abraham. Y Noé vivió 350 años. Yo no sé, mi hermano, si tú tal vez estás añorando lo que había pasado antes, o tal vez tú estás añorando aquella vez que tú estás bien cimentado y haciendo las cosas que Dios estaba pidiendo. Pero ese cimiento que tú tenías no era por la relación que tenías con Dios, sino más bien porque tú sabías que Dios estaba aquí con un hermano, o porque sabías que tal vez que Dios se manifestaba a través de alguien, así como Abraham. Yo no sé si pasó esto, yo estoy suponiendo, pero quiero pensar que no es cualquier experiencia. Imagínense conocer a la persona que estuvo ahí, a la persona que estuvo en el diluvio, a la persona a la que Dios le dijo, hey, Noé, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, y necesito que metas estos animales y se van a ir sobre ti. Y necesito como si vas a ver algo diferente hoy. ¿Sabes que va a llover lluvia? Algo que tú no conoces, una cosa que sale de arriba hacia abajo, porque antes no llovía así. ¿Sí se acuerdan, no? Como decía, se esparcía a un rocío, dice que salía de la tierra. No conocían lo que era la lluvia. Noé tuvo que creer todo eso. Y entonces, supuestamente, Noé, al momento de compartir eso con los demás amigos, o tal vez por ahí estaba Abraham, tal vez le presentaron a Abraham de niño o de joven, porque dice que 292 para 350 son 50 y tantos años. Probablemente Abraham estaba ahí y conocía la historia y conocía al hombre, y conocía que había un hombre que había confiado en Dios. ¿Tú conoces a hombres que han confiado en Dios? Si los conoces, puedes seguir su ejemplo, pero no tiene que ser el cimiento de tu fe, mi hermano. No tiene que ser el cimiento de tu fe. Tiene que ser Dios mismo el que cimente tu fe. Dios mismo el que te diga, tienes que hacer esto y tienes que dejar tu tierra y tu parentela y tienes que ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham pudo preguntar, ¿pero cuál tierra? No preguntes eso, Abraham, yo te voy a mostrar la tierra. ¿Le preguntas tú a Dios? ¿Le preguntamos a Dios? Señor, me has dicho que deje esto, pero ¿a dónde voy? No le preguntes, mi hermano.
Confía en que Dios te va a decir a su tiempo a dónde vas a llegar y cómo vas a llegar. Es Dios el que hace la obra. Abraham le creyó de esa manera, aunque su fe no estaba bien enfocada porque todavía seguía dependiendo de su padre, pero la verdad es que le creyó y seguía obedeciendo a Dios, empezó a obedecer a Dios. ¿Cómo empieza a crecer nuestra fe? Cuando obedecemos a Dios. Cuando tal vez con dificultades, tal vez con algunas dudas, pero le creemos a Dios. Tal vez no le creemos así como ese padre cuando fue con Jesucristo, le dijo: Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Le podemos decir a Dios de esa manera? Es válido que le digamos: sí creo, Señor, lo voy a hacer, pero la verdad es que tengo mis reservas todavía de creerte, Dios. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué nos ha dicho como iglesia? ¿Le creemos a Dios? No se va a enojar Dios que le diga: Señor, sí te creo y lo voy a hacer, pero mira, tengo mis reservas de hacer esto. El chiste aquí y lo sorprendente es que Abraham hizo, y esa es la confirmación de la fe, el hacer. No es que Abraham se puso a decir un discurso ni a conocer a otros personajes de la Biblia en su tiempo, sino que hizo lo que Dios le dijo. Esa es la confirmación de la fe. Cuando tú haces lo que Dios te dice, sí, con tus dudas, con tus temores, con qué irá a pasar, pero lo haces, mis hermanos, y lo hacemos. Ahí es cuando actúa Dios, cuando hacemos lo que Dios pide que hagamos. En este caso Abraham lo hizo. Dice el versículo 6 y 7 de este capítulo 12. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí echó el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Otra dificultad más. Dios le dijo: te voy a mostrar la tierra y esta tierra la voy a dar a tu descendencia. Oye, Señor, espérame, dice que me la hace de mi descendencia, pero esta tierra está ocupada ya. Aquí está viviendo el cananeo, el fereceo, el eteo, todos los que vienen en Eo, casi, ¿no? Aquí están viviendo, o sea, ¿cómo es que me la vas a dar? Si tú dices que me vas a dar la tierra que yo te voy a mostrar, pero la tierra que me vas a mostrar, dice, está ocupada. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, se entiende que tú me vas a poner algo, pues dejé mi tierra y mi parentela y ahora me pones a esto, ¿voy a luchar o qué voy a hacer? Y de repente nos encontramos así con Dios: Señor, tú me dices que vaya para allá, pero, o sea, hay más problemas ahí, Dios, o sea, no entiendo. Podemos preguntarle eso a Dios. Dios nunca le dijo: vas a ir a una tierra deshabitada y vas a estar a cultivar. No, dijo: vas a la tierra que yo te voy a decir nada más. Y eso es la fe, mis hermanos. Obedecer a Dios. Más que creerles, obedecer. Cuando tú le crees es porque obedeces a Dios. Esa es la verdadera fe. Entonces Abraham lo que hizo, edificó un altar a Jehová. Vio el problema, vio a los moradores, dijo: ok, a mí mandaste aquí, yo lo que hago es adorarte, Dios. Esa debe ser nuestra convicción, adorar a Dios. Está la dificultad, la tormenta que acabamos de cantar, pero yo te alabaré, dice ahí. Yo voy a exaltarte, Dios, porque no es cosa mía ocuparme de mi problema. Es cosa de Dios ocuparse de mi problema y es cosa mía ocuparme de Dios. Así es lo que tenemos que hacer. Abraham lo hizo de esta manera. Sigamos leyendo en el Génesis capítulo 12, del 11 al 15. Otra hermosa enseñanza dice: al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es tu esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Sarai al palacio. Hermano, no, tú preguntas, pero se está diciendo que Abraham obedeció a Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham ahí? Hizo una mentira. Le dijo: oye, ¿sabes qué? Mira, tuvo miedo. Di que era mi hermana. Me sorprende aquí Sarai. ¿Saben cuántos años tenía Sarai aquí? Tenía 65 años. Y dice que era hermosa. Y Faraón dice: esa mujer que va ahí 65 años, ¿cuánto quisieran nacer como Sarai? 65 años y todavía así. El Dios es bueno, ¿eh? ¿Sí? 65 años. Y entonces dice que Abraham sabía lo que tenía, ¿verdad? Abraham sabía que tenía una mujer hermosa. Y le dijo: ¿sabes qué? Eres demasiado hermosa y cuando te vean los egipcios me van a querer matar para poseerte a ti. Entonces di que eres mi hermana, ¿no? ¿Y Sarai qué hizo? Sí, pues sí hizo eso. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Mis hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente vamos de victoria en victoria y tenemos algo que hacer por Dios, y cuando lo hacemos y de repente al otro día o a la siguiente semana pareciera que eso que hicimos por Dios quedó en el olvido. Pareciera que eso
eso que estuvimos ministrando a Dios y que estuvimos tal vez en relación directa con Dios, de repente parece que ya no vale nada. Y así pasó con Abraham también. Abraham le acababa de creer a Dios, había llegado a la tierra de Canaán, había adorado a Dios, había puesto un altar, había reconocido que Dios le había quedado ese lugar, y de repente por una hambruna le dice, ¿sabes qué? Necesito que digas una mentira, le dice. Sí, mi hermano, nosotros también podemos de repente tener esos altibajos, y no como opción, pero la verdad es que los tenemos. La verdad es que de repente llega a nuestra vida tribulaciones y tal vez pruebas difíciles, y entonces flaqueamos en nuestra fe. No que sea como excusa, pero Abraham pasó por esto. Abraham supo lo que era adorar a Dios y estar dependiendo de Dios, y de repente decir, siento que no voy a poder con esto. ¿Nos ha pasado eso? Sí, nos ha pasado, mi hermano. Pero Abraham nuevamente volvió y reconoció, vamos a ver más adelante, cómo él obedeció a Dios de lo que le decía. Eso es lo que hace un hombre. Un hombre de Dios no es una persona que no se equivoca nunca. Un hombre de Dios no es aquel que comete imperfecciones. Es un hombre de Dios aquel que comete imperfecciones y reconoce delante de Dios que la cometió. Ese es un hombre de Dios. No es aquel que dice, hey, mírenme, y vean mi mal ejemplo. No, mírenme cómo me levanté. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Eso fue lo que hizo David. Hombre, mujer de Dios que estás aquí, no te limites y digas, ya caí, ya me quedo ahí. No, Señor. Dios no quiere eso. Dios quiere que te levantes en el nombre de Dios. Y que bien es cierto, tal vez hasta hiciste pecar a alguien más, así como en el caso de Abraham a Sarai, pero Dios le levantó. Y después le dijo, el padre de la fe. Qué honor para Abraham. Pero ¿cómo? Tal vez en tu mente está chocando algo. ¿Cómo puede ser el padre de la fe si dijo una mentira? Pues Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios lo puede hacer. Dios puede usar nuestra vida como está. Necesitamos santificarnos delante de Dios, y entonces va a poner nuestro título en su libro Él. ¿Qué título va a poner Dios a tu vida? ¿Qué título nos va a poner a nosotros? ¿El que no salió de su problema? ¿El que no confió en mí? ¿El que siguió viendo a las personas con su debilidad? ¿Qué título va a poner Dios a mí? Y eso fue lo que Abraham hizo. Y lo quise sacar porque bien es cierto, no todo fue color de rosa para Abraham. Sí cometió esto, y vamos a ver también otras cosas que Abraham hizo. Dificultades ante nuestra fe. ¿Por qué tenía miedo Abraham? ¿Por qué nos deja ver esto la Biblia? Para que sepamos que nuestra humanidad, nuestra carnalidad, de repente vienen tribulaciones y tormentas y caemos en ellas. Pero un hombre de Dios se levanta ante esa tribulación, ante esa tormenta. No se queda ahí, no se vence ante los problemas. Vuelve otra vez a poner un altar delante de Dios y a adorarlo en la situación. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Génesis 13, capítulo 13, versículo 15. Dice ahí, 14 y 15. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcanzas a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente, dice ahí. Nuevamente, Dios se le aparece a Abraham. Y siempre la misma promesa, a ti y a tu descendencia dará toda esta tierra que ves aquí. Toda esta tierra que ves aquí, que alcances a ver, dice ahí que lo que alcances a ver a lo lejos, eso va a ser para ti. A todos lados, este, oeste, norte y sur. O sea, todo eso va a ser para ti. Ya había pasado un tiempo y el Señor se le estaba apareciendo a Abraham constantemente. ¿Qué pudiera usted pensar si Dios me dijo algo hace 5 años y parece que no pasa nada? Y de repente se le aparece Dios otra vez y te dice, todo esto que yo te dije, voy a hacerlo. Como que entra como cierta desesperación, ¿no? O sea, como decir, bueno, sí, Señor, sí, cierto, me dijiste que hace 5, 7, 8 años, pero pues la verdad no lo he visto. Abraham pasó también por esto. Abraham pasó también por esta desesperación. Y de hecho, otra cosa que cometió Abraham también, pero algo que me gusta de él, otra cosa que cometió es un pecado, pero algo que me gusta de él es que reconvino acerca de esto. Dice Génesis capítulo 15, verso 6, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Antes de esto, él está escribiendo que el heredero que él va a tener va a ser un hijo suyo, ¿sí? Va a ser un hijo de él. Y Abraham, obviamente, al oír estas palabras eran como una puñalada en su corazón,
decía, bueno, es que Señor, ya 3 veces te me has aparecido y dices que mi descendencia va por la tierra. Pero la verdad, Señor, es que pues ni hijo tengo, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Y Abraham preguntó de esa manera. Y la verdad es que de repente nosotros podemos desesperarnos también y decirle, Señor, o sea, ya te oí que vas a hacerlo. Y ya te oí que vas a hacerlo, pero pues no veo por dónde empieces. Y tal vez de repente nuestra fe decae y nuestra fe de repente está por los suelos y tenemos que volver a Dios y preguntarle a Dios directamente. Y Dios, la respuesta que le da a Abraham es, tu descendencia va a poseer esta tierra. No le dice los tiempos hasta este momento, más adelante le dice. A este momento todavía no le dice. Estaba preparando la fe de Abraham para esto. La estaba preparando. ¿Y saben qué hizo Abraham cuando pasó todo esto? ¿Saben qué hizo? Dice que adoró nuevamente. En el mismo lugar que había adorado, ahí volvió a adorar otra vez a Abraham, a Dios. ¿De qué habla esto? Habla de creerle a Dios. Dice que le creyó y fue contado por justo. Abraham le creyó a Dios en ese momento. Y otra vez volvemos a lo mismo. Bueno, le creyó, entonces ¿por qué está dudando? ¿Y por qué entonces pasó lo que vamos a ver ahorita? Que Abraham era de 86 años, el capítulo 16, cuando Sarai le dice, ¿sabes qué? Pues yo veo que como que Dios se tarda. Y dice que va a darte una descendencia, así que mira, llégate a mi sierva, dice Agar. Llégate a mi sierva, que probablemente Dios por ahí quiere darte descendencia. ¿Y saben qué hizo Abraham? Sí, hizo eso. Se llegó a su sierva Agar y de ahí nació Ismael. Y tú puedes pensar y podemos pensar, ¿pero cómo? Pues que no había creído a Dios, pues. ¿Que no le había creído hace poquito? ¿Que en unos años atrás le había creído y fue contado por justo delante de Dios? Sí, mi hermano. Como le dije hace rato, un hombre de fe, un hombre que está ejercitándose en la fe es aquel que se levanta, que ante las pruebas sabe que confía en Dios y que está con Dios. Y tú puedes pensar, bueno, si Abraham lo hizo, pues nosotros podemos hacerlo. No, Señor, porque Abraham tuvo su consecuencia aquí. Abraham tenía 86 años y después la Biblia no menciona que se le presentó otra vez a Abraham, sino hasta que tenía 99 años. Pasaron 13 años, mis hermanos. Nosotros podemos retrasar las bendiciones que tiene Dios preparadas para este tiempo por nuestra negligencia, por nuestra falta de credulidad a Dios. Nosotros podemos retrasarla. Dice ahí la palabra de Dios que no volvió otra vez, o no se menciona que Dios se paró enfrente de Abraham, sino hasta que tenía 99 años y entonces ya le dijo, el próximo año vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac y tu esposa va a procrear un hijo. Y dice que hasta se rió Abraham. Ahorita lo vamos a ver. Es que las pruebas y lo que nosotros cuando estamos delante de Dios son precisamente para hacernos fuertes y fortalecernos en las circunstancias que van a venir adelante de nosotros. Pero si nosotros nos adelantamos y queremos tomar nuestra justicia por nosotros, Dios se va a encargar de retrocedernos y de hacernos esperar mucho tiempo para que entonces caiga la bendición de Él. ¿Se acuerda de un pueblo que se llamaba Israel, que iba a entrar a la tierra prometida allá? Y entonces hicieron una prevaricación contra Dios, un pecado contra Dios. Y Dios lo despojó de ese lugar y le dijo, otros 40 años más. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque no están preparados para poseer aquello, ¿sí? Así también, mi hermano, tal vez tú estás pensando, es que yo le he pedido a Dios, ya pasé mucho tiempo, pasaron años y todavía no veo. Examina tu vida, examinemos nuestra vida entonces. No hemos querido tomar por nuestro propio camino tal vez lo que Dios ya tiene determinado hacer hoy mismo, o tal vez tenía determinado hacerlo un mes atrás o un tiempo atrás, y por nuestra negligencia lo hemos alargado, así como Abraham. Tal vez puede ser que sí. La verdad es que todo lo que nos pasa en nuestra vida, sean cosas difíciles, sean pruebas, sean tribulaciones, sean consecuencias incluso de nuestro pecado, todo nos ayuda a nosotros, no para bien de nosotros mismos, sino para poner ejemplo a los demás y para ser de ejemplo y de ayuda a los demás también. Todo lo que viene escrito en la Biblia acerca de estos héroes de la fe que cayeron en esas cosas son para ejemplo a nosotros. La palabra de Dios nos dice así, que esas cosas están escritas para nosotros. El pecado que cometió David, el pecado que cometió Abraham, el pecado que cometió Gedeón al no creer, todos estos están para nosotros, para no caer en lo mismo, mis hermanos. Pero aún así dice la palabra de Dios que si llegáramos a cometer pecado o caer en eso, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Él es el que intercede por nosotros. Podemos llegar confiadamente a Él. Abraham, al momento de llegar ante a su hijo, al encinar de Mamre que se llama, y que iba a ofrecerlo, no fue fácil para Abraham. Tal vez sí hubo muchas cosas, pero se acordó de todo esto. Se acordó que Dios estaba con él. Se acordó que lo sacó de la tierra de los caldeos. Se acordó que adoró a Dios. Se acordó que hizo una cosa tremenda, que se llegó a su sierva Agar, que no era la voluntad de Dios. Y entonces Abraham, ¿qué dijo? No quiero hacerlo otra vez.
O sea, todo esto me está sirviendo a mí para no caer otra vez, para no hacerlo. Y esa es la enseñanza que podemos sacar de nuestros propios errores, no volver a hacerlo. Y uno puede pensar, bueno, mi hermano, es que tú estás diciendo que no volver a hacerlo, pero Abraham 2 veces cayó. Pues mucho más, mis hermanos. Si hemos caído una y otra vez, pues entonces con mucho más ahínco decirle a Dios, reforzar nuestras vidas, poner nuestras rodillas delante de Dios y pedirle a Dios de no volver a caer en eso o en lo que hemos estado atrapados, porque así se manifiesta Dios. Pero la verdad es que Dios retrasa sus promesas cuando nosotros tomamos una mala decisión. El pueblo de Israel caminó otros 40 años cuando no era la voluntad de Dios. Abraham tuvo que esperarse 13 años más para que Dios se le apareciera y entonces se le dijera, el próximo año vas a tener un hijo varón, se va a llamar Isaac. Dice que ahí estaba Sara y que se rió, Saraí, y se rió, y después fue cambiado su nombre a Sara, que se rió. ¿Por qué se rió? Porque no creía. Pero también Abraham se rió, y quiero que busquen ahí mismo. El capítulo 17 habla acerca de este cambio de nombre de Abraham a Abraham y cómo es que Dios le confirma este pacto a Abraham. Antes para esto Dios se le había presentado a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una prueba de que esto que estoy diciendo es cierto. Cuando lo dicen, tengo una prueba, así como que es algo fehaciente, ¿no? O sea, yo tengo una prueba de algo, quiere decir que ya no duda de nada. Pero ¿saben cuál es la prueba de Dios a Abraham? Le dijo, la prueba que yo te doy de que va a haber una descendencia muy grande es que de aquí a 400 años tu pueblo va a estar oprimido y va a salirse de Egipto y entonces van a salir con riquezas y van a salir y su número va a ser grande. Así como que, bueno, pues, o sea, eso nos prueba. O sea, me estás hablando del futuro, ¿no? O sea, entonces después vemos cuando dice, Abraham le creyó a Dios. Porque no es por lo que tú veas, mi hermano, es por la palabra de Dios. Es por lo que tú ves en la Biblia de Dios, lo que dice de Dios. No es por lo que tú quieres ver evidencia de que esto está pasando, es porque Dios te lo está diciendo, que lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Si Él lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué pensamos que esta persona no puede cambiar? ¿Por qué pensamos que mi situación no puede cambiar? ¿Por qué pensamos que este problema en mi familia no puede cambiar? Porque no estamos creyendo la palabra, porque queremos ver evidencias. Pero Dios no le dio evidencias a Abraham. No le dijo, mira, porque se va a quemar ese arbusto y por eso yo sé que estás conmigo. No. La prueba de que esto va a pasar es que de 400 años después, el pueblo que va a estar en esclavitud va a venir aquí y va a tener riquezas y va a ser fuerte. Eso fue lo que dijo en pocas palabras Dios. Pues Dios, si hicieran una prueba para mí, pues así como que no, pues qué chiste. Yo quiero una prueba ahorita, no 400 años, ni voy a estar. ¿Sí? Pero entonces, ¿le creemos a Dios? Dios le dijo, daré esta tierra, ¿a quién? A tu descendencia, dice ahí. ¿Lo cumplió Dios? Sí, lo cumplió Dios. ¿Lo vio Abraham? No lo vio Abraham. Pero Abraham creyó. Y eso es la fe. Es creer sin ver. Abraham creyó. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees aunque no veas que se resuelve tu situación y tu problema? ¿Le crees aunque tú parece que está hundiendo cada día más y que caíste así como Abraham, que tiene la oportunidad de regenerarte otra vez y decirle, Señor, aquí estoy? Y creo en tu palabra porque así lo hiciste, porque así lo hizo Abraham también. Eso es la fe, mis hermanos. Finalmente llegamos al 17 y dice ahí que entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? ¿Saben quién estaba hablando con Abraham en ese momento? Era Dios mismo que estaba ahí. Estaba diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Tú vas a tener un hijo el próximo año. Y tú vas a ser padre de muchedumbre. Y tu nombre ha cambiado por Abraham ahora. No únicamente padre grande, sino padre de muchedumbre, significa el padre de Abraham. Así va a ser cambiado tu nombre ahora. Abraham se postró delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Yo no digo, que se rió por dentro. O sea, como diciendo, Señor, sí, o sea, es que, ¿sabes qué, Dios? Ya me lo he dicho 3 veces anterior. Has venido y 3 veces me lo has dicho. Pero tenemos que entender que Abraham por eso estaba retrocediendo la esperanza de que Dios le había puesto.
Abraham, por hacer eso y por no creer a Dios, estaba retrocediendo lo que Dios iba a hacer a él. Una cosa importante es que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Otra señal de que yo voy a hacer esto es que quiero que te circuncides tú, tu hijo y todos los que están en tu casa y los nacidos aquí. Esta es la señal de que vas a tener un hijo. Ya imagino yo a Abraham, ¿no? Así llegando con Sara. Oye, Sara, ¿sabes qué? Fíjate que se apareció Dios. Otra vez se te apareció. Sí, ¿hace cuánto no te aparecía? Hace como 5 años. ¿Y qué te dijo? Que vamos a tener un hijo. Sí, ¿qué señal? Me dijo una señal, me dijo. ¿Cuál? Me dijo que tenía que circuncidarme con todos los de mi casa. ¿A poco esa señal te dijo? Sí, con eso. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de Abraham? Que dice que en ese mismo día, dice ahí, Abraham tomó a su hijo Ismael y circuncidó a todos los de su casa. ¿De qué habla esto? De un corazón que tal vez tenga dudas, que tiene tal vez ciertas dificultades, pero que hace finalmente lo que Dios le está diciendo. ¿Tienes dudas, mi hermano? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes algún problema que dices, es que no sé qué hacer? Si tú le crees a Dios, tienes que hacerlo. Yo estoy seguro que Abraham, cuando estaba haciendo esto, decía, Señor, es que te me has aparecido ya varias veces y me dices lo mismo. Y yo sé que tú también de repente le dices, Señor, aquí otra vez expongo mi problema delante de ti. Aquí está otra vez mi hijo. Aquí está otra vez mi esposo. Aquí está esta situación económica. Aquí está otra vez, Señor. Pero entonces tienes que preguntarte tú, ¿yo qué he hecho para creerle a Dios? ¿Realmente le he creído a Dios? Porque si le he creído, he actuado conforme a Dios quiere. Esa es la realidad, no hay otra. Si entonces es así, tienes que hacer lo que hizo Abraham. Que en cuanto Dios se fue, hizo lo que Dios le dijo. Y eso es hacer, eso es creerle a Dios. Por eso llegamos a este capítulo 22 donde él iba a ofrecer a su hijo Isaac y él no dudó ni un instante. Dice que Dios se le apareció, necesito que sacrifiques a tu hijo, y dice muy temprano en la mañana. O sea, ni se esperó en la tarde, ni hizo alboroto, en la noche no sé, y de repente se durmió y a la siguiente mañana lo que tenía que hacer, presto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. ¿Tenía sus dudas? Claro que sí tenía sus dudas. ¿Tenía sus temores? Por supuesto que sí tenía sus temores. Pero hizo lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Tienes temores? ¿Tienes dudas? Yo sé que sí, mi hermano. ¿Tienes pensamiento de que te vas a perder algo? Por supuesto que sí, es válido hacerlo. Pero Dios da la bendición cuando haces lo que Dios te pide que hagas. Ahí está la bendición. ¿Lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Vamos a hacer lo que Dios ya me está demandando a mí hace muchos años? ¿O voy a seguir retrasando esto? ¿O van a pasar otros 13 años para que entonces Dios se manifieste y le crea a Dios lo que Él me está pidiendo? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Cuántas veces te ha parecido Dios? Estás en el punto en que dice Dios, necesito que hagas esto. Pero Señor, no quiero hacerlo, tengo dudas, necesito que lo hagas. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer, mi hermano? Es que mi familia, es que mi hijo está muy pequeño o muy grande, tengo esto. ¿Lo vas a hacer? No estoy preguntando qué tienes a tu alrededor, ¿lo vas a hacer? Abraham tiene un corazón dispuesto a obedecer. De hecho, Abraham obedeció a una orden de parte de su esposa Sara. Cuando destetó al niño a Isaac, dice que hizo una fiesta muy grande Abraham. Y con eso termino. Hizo una fiesta muy grande. Y dice que entonces Ismael se estaba burlando del niño. Se hacían burla de él, no sé cómo le decía, ay tú, pececita, no sé, o algo así, ¿no? Tal vez le decía. Y entonces dice que Sara vio eso y que le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Ven, mira, ¿sabes qué? Necesito que corras a Agar y a su hijo que lo corras. Y Abraham dice que se entristeció. Otra, mi versión dice que se enojó y se entristeció. Así como que, oye, pero ¿cómo voy a correr si es mi hijo? O sea, ¿cómo voy a correr? Pues, ¿a qué me estás pidiendo? Pero dice que en la noche Dios le dijo a Abraham, hazle caso a Sara, porque yo voy a tener cuidado de ese muchacho. ¿Y saben qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. ¿Saben cuándo lo hizo? Cuando amaneció. Dice, muy temprano otra vez, agarró su burro, le puso alimento y despidió a Agar y a Ismael. ¿Por qué lo obedeció? Si era algo que estaba doliendo su corazón. ¿Por qué lo obedeció? Pues porque amaba más a Dios. Esa es la razón. ¿Por qué vas a obedecer a Dios? ¿Por qué vamos a obedecerle? Porque con eso vamos a demostrar si amamos a Dios. Esa es la razón, mi hermano. No es otra razón. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿Quieres demostrar que realmente le amas? Obedécelo pues, obedezcámosle. Esa es la razón. ¿Por qué lo hizo si iba algo en contra de lo que él sentía? Porque quería agradar a Dios. Porque tenía sus dudas y luchas, pero lo hizo. Así actúa Dios. Así actúa Dios.
Quiero invitar a que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Y yo sé que pudieras pensar que si Abraham lo hizo, tienes derecho de hacerlo, pero yo creo que más bien es al revés. Si Abraham lo hizo, pudiéramos tomar ejemplo lo que pasó con Abraham y todo lo que sufrió hasta que llegara a ese varón que Dios dice que era el padre de la fe. ¿Cómo te va a llamar Dios a ti? La mujer virtuosa. ¿Cómo te va a llamar? La mujer llena de fe. ¿Cómo te va a llamar? Joven, atrevido. ¿Cómo te va a llamar Dios? Tal vez tú mismo te descalifiques y digas, no, ¿cómo va a llamar a mí si yo vi en la condición que estoy? Pero Dios tiene preparado algo para ti. Dios te ha estado llamando hace mucho para que dejes tu tierra y tu parentela y te vayas al lugar que Dios te diga. Y tú tienes una opción: hacerlo, o tienes otra opción que es no hacerlo. O tú puedes decir, sí, yo obedezco a Dios, y puedes decir un discurso, pero la acción demuestra realmente si creemos en Dios. ¿No te gustaría en esta mañana, en esta tarde ya, decirle, Señor, yo sí creo, yo sí quiero creer tu palabra? Y no voy a extender mucho porque tenemos la cena del Señor. Pero tú ahorita comprendiste que si bien es cierto que tenemos pruebas y dificultades y que Dios te acepta así como estás, así como Abraham, si tú crees esto, ¿por qué no te levantas y vienes aquí al frente y oramos juntos y le decimos, Señor, tengo mis dudas, tengo mis luchas, mis dificultades, pero yo sí quiero creerte? Y es más, Dios, no que quiero creerte, voy a hacer, hoy voy a empezar a hacerlo. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle a Dios, Señor, la verdad es que sí, o sea, ¿qué te puedo ocultar? Tú conoces mi vida, tú sabes que tengo este sentimiento contra esta persona, tú sabes que tengo este problema, esta dificultad, lo tengo, Señor, o sea, ¿qué te puedo decir yo a ti, pues? Si tú me conoces. Pero sí puedes decirle, Señor, yo sí quiero hoy, yo sí quiero creerte y voy a hacerlo, porque ahí demostró Abraham, ahí lo demostró, cuando lo hizo, no cuando dijo, sino cuando lo hizo muy temprano. ¿Cómo vamos a empezar el día de mañana en la mañana? Haciendo lo que Dios dice. Tienes que creerle, tienes que soltarte en Dios, en sus brazos. Señor, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, tú eres bueno, Señor. No somos dignos, Padre, no somos dignos de pedirte nada, no somos dignos de estar aquí, no somos dignos, Señor, de pararnos enfrente o de estar cantando o de estar ahí en la congregación. Señor, como aquella persona que estaba enfermo, ven a nosotros, pero solamente si tú quieres, Señor, te lo pedimos así, lo más humilde de nuestro corazón. Si tú quieres, Dios, no te lo pedimos exigiendo nada, Señor, sino con tanta humildad. Si tú quieres tocarnos, Padre, hazlo. Permítenos creer en ti, permítenos creer como Abraham, que bien tuvo sus luchas, dificultades y pruebas, pero que al final no tuvo ninguna duda en ofrecerte a su hijo, porque tú le habías preparado en todo este tiempo, Dios mío. Bendito seas. Aquí están mis hermanos y aquí estoy yo para pedirte, Señor, que tomes el problema, la situación, la circunstancia en tus manos, Dios, las más poderosas, que te creamos y que empecemos hoy a alistar nuestro animal, Señor, para ir a hacer lo que tú dices, que empecemos a alistar nuestra vida para hacerlo, Señor, para creerte, que lo hagamos, Dios mío, que, Señor, seguramente van a venir pruebas, dificultades, seguramente el diablo va a querer tomar esa dificultad y ese problema para hacernos dudar, pero, Señor, yo obedeceré, Señor, porque tu palabra dice que tú traes bendición a los que te obedecen. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestras vidas, quédate con esta iglesia, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad, porque tú te complaces en nuestras debilidades, Señor, y tú nos das fuerza a través de ellas. Señor, quédate con nosotros, bendito seas. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano.